Es una gran bendición y todo lo que me pasa realmente es algo que me pone así la piel de gallina y mi corazón empieza a latir y dejarme sin aire. Amigos de Purito Perú, hoy día me siento no solamente privilegiado de tener una belleza de compañera, de compañía, sino también a una gran amiga. Yarita, gracias por permitirnos llegar a este lugar tan particular, tan privado, tan tuyo, y mostrarles un poquito a los amigos de Purito Perú, llegando a Juliaca, conversar contigo. ¿Cómo estás, belleza, ñañita, chinita? Amigo, hola, contenta porque tenemos esta oportunidad de poder conversar un poco de muchas cosas en común y gracias por visitarme aquí en la casa y feliz, ¿no? Yo creo que para empezar quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos que pues ven tu programa. Que sea un gordito osito. Mira cuántos. Yarita, pero ¿por qué un gordito? De gordito. Porque los veo así como ositos con su barriguita, Como su osito de carita. peluche. Bueno, tú sabes que siempre y cuando que estés soltero, ¿ah? Porque Claro. si tienes pareja, si tienes familia, tienes esposa, creo que a lo mucho puedo mirar y nada más. Antojar ¿no? nada más. Me puedo antojar. Nada más. Pero si estás soltero ya, Ahí sí. yo misma soy, yo puedo conquistarlo. Yarita. Puedo conquistarlo con mis encantos. Para empezar quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos que pues ven tu programa. Y que te acompañan, ñaña, Sí. también por todos lados. Estos días que hemos estado aquí en Juliaca, que todavía estamos aquí en Juliaca, no te he podido ver porque bajas del carro, cambias de maleta, te subes al carro y te vas. Pasa un día, te veo llegar de madrugada. Ayer llegaste a la 1 de la mañana, ¿no? Sí, así es. Y así estamos todos esos días, ¿no? ¿Y de dónde sacas tanta fuerza, hermana? De verdad, yo estoy 4 días en Juliaca y estoy muerto de cansancio. No, ya es la costumbre, ya son años que voy en ese trajín, en ese ritmo de poder viajar aquí, allá y gracias a Dios siempre con su bendición y acompañada de mi marco musical que son mis compañeros, los Batules, amigos de Tobias Zapasa y por supuesto en la movilidad, ¿no? Vamos aquí, allá y lo mejor... la fuerza que te dan el público, las personas que te apoyan, Es como dicen, ¿no? Uno está cansado, pero apenas sube al escenario, qué cansancio ni nada. Sí, te sientes feliz porque te entregan su cariño sincero, te dicen, Yarita, te queremos, Yarita, que me gustan tus canciones. Ahora esa canción. ¿Para quién, Yarita, dice? Para Dinato. Para tu ex. Oye, ¿para quién? Díselo. ¿Qué le vamos a decir? Grítaselo. ¿Cómo? ¿Qué le vamos a decir, Yarita? Que hoy ¿Qué pasa? ¿Qué? otro hombre te hace feliz. ¡Jamás! Díselo en su cara ¡Nunca! que otro hombre te hace muy feliz. ¡Tiene sus 7 verdades, Yarita! Esa canción para tu ex, para el ex o para la ex. ¡Lo cantamos, dice! Yarita, cuando se acerca un jovencito o una señorita y te dice que te quiere y te dice que te sigue y te dice que eres un ejemplo para ella, que quieren ser como tú, ¿qué se siente así? Yo me sorprendo. Primero digo, para mí todo lo que me pasa día a día es una gran bendición. El solo abrir los ojos día a día es una bendición, Es ¿no? una gran bendición y todo lo que me pasa realmente es algo que me pone así la piel de gallina y mi corazón empieza a latir
y dejarme sin aire. Ya me imagino. No, debe ser una bonita experiencia, pues, subir a un escenario y saberse y sentirse querida. Sí. No es algo que todo el mundo pueda decir, oye, yo subo al escenario, ay, me gritan, yo subo al escenario, me tiran pifias, ¿no? No, es una gran bendición realmente. qué Y como novedades? usted, Dime. y como usted dice, mi amigo, casi pocas veces llegamos a casa. Mayor parte Oye, estamos es bien. una suerte, ¿no? Estaba haciendo te guarda en la puerta con lluvia. Hoy día ha llovido, a trueno, relámpago, todo. Así es mi tierra. Oye, te cuento, pues, ñaña. Yo llegué el martes, un día antes de la Yunza de los Músicos, y llego a la casa de un amigo, y cuando llego, granizada y la alfombra blanca. Y mi amigo me dice, oye, Juliaca, te reciben alfombra blanca. Sí. Yo le conté a ese amigo que la granizada la había experimentado cuando tenía 15 años o 16 y salí de Pucallpa rumbo a Lima a la altura de la Pampa de Junín. Y como escuchabas en el carro que yo no quería salir porque esas son rocas que están cayendo, me pueden dañar, ¿no? Y por fin hoy día, después de cuántos años, he visto una granizada en vivo y en directo. Transmití en vivo por el programa, me agaché a agarrar el hielo, pues el granizo, ¿no? Sí. Alucinante. Y duele además, ¿ah? Hace frío, por supuesto. Bueno, yo estoy acostumbrada de ver los relámpagos, la descarga pues que el relámpago hace, ¿no? Y estoy acostumbrada porque desde niña siempre vi eso, que caía relámpago y a veces mataba un animalito o la vaca. O caía sobre un árbol de repente, ¿no? Y se quemaba Sí, todo. o también pues sí, una piedra y a veces la piedra pues estaba en pedazos, ¿no? O sea, obviamente teníamos que tener mucho cuidado. Siempre mi abuelita nos ha explicado que cuando haya todas esas cosas, pues alejarse, Protegerse, ¿no? No estar al aire protegerse, libre, sí, como se exacto, dice. exacto. Y ahora que hablas de tu tierra, te escapas de vez en cuando, ¿no? En Sí, tus tiempos libres, ¿no? Te vas así hasta es. Mo, ¿no? Mi tierra, sí, Muchi, Mo. ¿Te viste hace tiempo que estabas, las papitas, ¿cómo le llaman cuando sacan papás? La vez pasada me contaste. Escarbar, No, escarbar, estabas papá. preparando, creo que ibas a preparar algo con las papitas, me comentaste. Ah, la guateada. La guateada. Es rico con Sí. su queso. y Algún día que tengas una guateada o una cosecha de papas, Ahora si estoy que- por acá, te acompaño, ¿ya? Ya, listo. Para ver Sí, cómo es la guateada. es riquísimo. Alza la mano si tú quieres tu regalo. 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 Mira tu regalo, toma 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 tu regalo. A ver. Yo voy a regalar al grupo más alegre. La gente más fina, Yanita dice. Y levante las manos arriba. 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 De aquí para allá. 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 Ñañita, ¿qué más novedades hay en la parte artística? Oh. Después vamos a hablar del corazón. Me han contado un chisme que tengo que preguntarte a ti para que tú me digas sí o no. ¿Ya? ¿Qué cosas? Primero, Empezamos por eso. Por eso. Saddle up